¿Qué tal? Es un gusto poder contar con tu presencia hoy en el programa de Oración en Familia. Hoy estamos empezando el programa para estudiar el tema respeto propio o autoestima en otras versiones. Es un tema muy importante que está relacionado con nuestra salud emocional. Y para hablar de eso tenemos dos invitados importantes. El primer es el pastor Horacio Rizzo, que es el líder del Ministerio de la Familia de la Unión Argentina. Y también tenemos el pastor Aquino Bastos, que es el líder del Ministerio de la Familia de la Unión Peruana del Norte. Pastor Aquino, vamos a hablar un poco de culto de la familia. Siempre empezamos el programa hablando de culto de la familia. ¿Qué principio importante podemos destacar? Yo siempre firmo mis pensamientos en la palabra de Dios. Y hay un texto de la palabra que está en Isaías capítulo 40, versículo 31, que dice: pero los que esperen Jehová tendrán nuevas fuerzas, subirán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros buscamos a Dios en la primera hora, como la primera actividad de la familia, el culto familiar, nosotros estamos preparando nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos, para enfrentar las distintas dificultades que podríamos cruzar durante el día. Cuando busco a Dios en la primera hora, cuando hago mi culto familiar, entonces es como si yo, Señor, no puedo salir de mi casa sin que tú estés conmigo. Esta es una renovación del pacto con Dios. Sí, y también una fuente, pastor, inesgotable de fuerzas. Muchas gracias, pastor. Y ahora vamos a hablar de respeto propio o de autoestima. Pastor Horacio, ¿qué tipo de actitud nuestra puede ser una gran ayuda para las personas que necesitan recuperar la autoestima? Pastor, este es un tema clave. Hay tanto dolor en la gente por la pérdida del respeto propio y de la autoestima, y tanto dolor en las familias. Y sin lugar a dudas yo pienso que en los padres, ¿no es cierto?, en cómo los padres pueden transmitir esas ideas futuras o de sus hijos a futuro, y sin lugar a dudas la idea que nosotros le transmitimos, como dice el espíritu de profecía, condicionará positivamente o negativamente el futuro de ellos. De alguna manera profetizamos entonces. Tal cual. Qué interesante. Y transmitimos el deseo de lo que ellos van a llegar a ser. A veces la realidad de la vida de la persona en este momento está muy mala, pero yo no necesito hablar de la realidad actual. Puedo hablar de cómo ya miro a la persona en el futuro, después de la obra de Dios en su vida. Eso es algo que... Esa idea ayuda a despegar y a despertar pasiones que van a movilizar a las personas para el futuro. El filósofo alemán Goethe decía: si tratamos a las personas como ellas son, sacamos de ellas la oportunidad de tornarse como pueden ser. Es muy interesante ese pensamiento. Pastor Aquino, ¿qué otra cosa se debe hacer el que desea mantener el respeto propio, la autoestima? No herir innecesariamente a nadie. Siempre tratar a la persona en honra. Sí, interesante, porque si hiero a alguien, puedo dañar su autoestima, su respeto propio. Pero el texto está diciendo que hago daño también a mí mismo. A mí mismo. Sí. Si hiero a alguien, hermano, eso va a regresar a mí, en otras palabras, ¿no? La vida es un eco. Yo te trato mal, tú me vas a tratar mal también. Y voy a sufrir con eso. Y voy a sufrir con eso. Pastor Horacio, ¿de qué modo podemos perder el respeto por nosotros mismos y por los demás? Pastor, la palabra pecado es una palabra fuerte, pero hay que llamarlo con el nombre que le corresponde. Y está altamente ligado el pecado con la falta de respeto propio. Seguramente, como dice Elena de White, esa complacencia en el pecado termina destruyendo el respeto propio, porque de alguna manera perdemos el respeto y la autoridad sobre nosotros mismos. Así que volver a Dios es de alguna manera salirse del camino de la falta de autoestima. Hay un texto que dice, una frase que dice que la autoestima crece con la capacidad que tenemos de decir no a nosotros mismos. O sea, decir no al pecado.
ayúdame, Señor. Y eso aumenta la autoestima. Y esa es la medida con la cual nos vemos a nosotros y vemos a los otros también. Entonces, una persona que está tan metida en el pecado, ella cree que las demás personas están con él. Sí. Y entonces por eso la persona no respeta al otro, no trata a la persona, porque cree que todos los demás son iguales, Y espera a él. lo que es malo de los otros. También, Ajá. así es. ¿Qué sucede, Pastor Aquino, con las personas que se permiten usar palabras impacientes? Otra vez pierden el respeto propio. La autoestima. Sí, pierden la autoestima, ¿no? Porque si tratan así los demás, entonces es como una escalera para abajo, ¿no? Desciende. Tú tratas mal, yo te trato mal, tú me tratas mal también. Así, si yo trato de manera errada, es decir, mi hijo, si hablo de manera con voz alta, ¿no? Gritando, tú vas a ver que en el futuro mi hijo me va a tratar así también. Claro, que es la regla de oro. Hacer a los otros lo que quiero que hagan a mí. La otra pregunta, Pastor Horacio, ¿qué otra actitud nuestra puede fortalecer el respeto propio en otras personas? Mire, Pastor, página 264, en el párrafo 3 de nuestro libro que estamos estudiando en estos programas, dice: aliéntense todo esfuerzo hacia el sostenimiento propio. El trabajo es un taller, así como el ocio, dices, es taller de Satanás. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el autosostenimiento son un taller en la construcción del carácter y de la estima propia. ¿Sabes que hay algunos países que prohíben el trabajo de adolescentes, por ejemplo? Y Dios está diciendo aquí que el trabajo, el sostenimiento propio es algo importante para la autoestima. Dejemos a los padres ayudar a los hijos a comprender eso. Mire, dice Elena de Huay, fortalecerá el sentimiento de la dignidad personal y una noble independencia. Interesante. Pastor Aquino, ¿qué tipo de actitud debemos combatir si queremos tener respeto propio o autoestima? La compasión propia. Hay muchas personas que tienen una facilidad para quedarse como víctimas, ¿no? Con pena de sí misma. De sí misma. Todo que los demás hablan es contra mí. Yo soy la víctima. Todo el mundo está contra mí. Entonces, esta autocompasión de sí mismo lleva a problemas de relacionamiento. Yo soy la víctima del universo. Así. Estoy herida por todos, soy una persona herida por todos. Y ahí es un problema. Ese es un problema. ¿Qué mensaje de Dios hay para alguien que cayó, falló y perdió el respeto propio, Pastor Horacio? Hace un momento hablábamos, Pastor, de volver a Dios. Sin lugar a dudas, la redención tiene la posibilidad y la capacidad de hacernos estar lejos del pecado. Pero el mismo poder que nos redime del pecado, nos salva del pecado y nos saca del pecado. Y sin lugar a dudas, cuando nosotros decidimos volver a Dios, hay una promesa maravillosa en estas palabras, página 266, dices: se puede recuperar de la trampa del enemigo y recuperar el respeto propio. Pero dice ella, aférrese tal persona, aférrese de la mano de Cristo y no la suelte. Es decir, el camino hacia la falta de respeto propio es espaciarse en el pecado. El camino para salir de él es volver a Dios. No hay otra dirección, no hay otro camino. O sea, la parte final del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y creo yo que el dominio propio es muy importante para la autoestima. La habilidad de decir no cuando quiero hacer algo que no es conveniente. Y cuando yo digo no, eso desarrolla el... Exacto. Y tomados de la mano de Dios para que no seamos dueños de nuestras propias decisiones. Ahí, todo puedo en aquel que me fortalece. Ese es un sentimiento maravilloso. Pastor Aquino, ¿qué debe hacer quien desea ser liberado del pecado que le disminuye el respeto propio? Pastor, la persona necesita ir a Jesús para ser limpiada, para ser purificada. La autoestima está íntimamente relacionada con la búsqueda de Dios. Cuanto más lejos de Dios, menos autoestima baja. Cuanto más cerca de Dios, autoestima
en alta, elevado. Entonces, la persona necesita realmente buscar a Dios. Dios es la verdadera fuente de autoestima. De repente, alguien que está escuchando, ¿no?, a nosotros, está nos mirando, de repente está con autoestima bajo a causa de sus familiares, de amigos. Hay una salida. Cristo puede te dar esta autoestima. Y eso te va a ayudar también en un relacionamiento saludable con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecindario, con tu comunidad donde estás ubicado. Muchas gracias, Pastor Aquino. Te quiero decir que eres una persona amada por Dios. Dios te ama, Dios te quiere. El estudio de la palabra de Dios, la oración, te pueden regalar autoestima, respeto propio. Y te quiero invitar para el próximo estudio, Problema de los Jóvenes. Gracias por tu participación y nos vemos en el próximo Adoración en Familia.